vamos a empezar recordando qué decía el teorema de la deducción, ¿va? Entonces, teorema y de la deducción. ¿Cuáles son las hipótesis de nuestro teorema de la deducción? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos gamma, un conjunto de fórmulas bien formadas del IPPO, y alfa y beta son fórmulas bien formadas del IPPO. ¿Y qué más necesitamos? Le voy a poner así, sean, no, sí. Si gamma unión alfa puede inferir a beta, ¿y qué más pasaba? ¿Cuál era la otra condición especial que teníamos, aparte, bueno, de esta, ¿no? Que es la que seguramente no olvidamos. ¿Qué tenía que pasar o qué no tenía que pasar? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie? Que si en la inferencia a una fórmula se le aplicaba generalización y la fórmula dependía de alfa, entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa. Exacto, muy bien, ¿no? Esa era la otra. Y si en la inferencia a una fórmula le aplicamos generalización, bueno, a una fórmula que depende de alfa, ¿no? Y si la inferencia a una fórmula que depende de alfa, que depende de alfa, se le aplica generalización, entonces la variable cuantificada, la variable cuantificada no depende no aparece libre en alfa. No aparece libre en alfa, ¿vale? Y es si todo esto, si esto y esto que diferencia a una fórmula que se le aplique generalización, la variable no aparece libre en alfa. La inferencia de beta, ¿no? Sí, en la inferencia de beta, de esa inferencia estamos hablando, de esta inferencia. ¿Vale? Entonces, a partir de gamma, nosotros podemos inferir la fórmula alfa implica beta, ¿no? Muy bien, este es nuestro teorema de la deducción, que, bueno, esta condición, pues, tal vez ya no parezca tan extraña, pues, pero sí es un poco larga, ¿no? Vamos a dar una definición, para que sea un poquito más fácil. Y de hecho es una definición bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer definición. Si tenemos una fórmula bien formada, si alfa es una fórmula bien formada de PO, tal que alfa no tiene variables libres, ni una variable libre, tal que alfa no tiene variables libres, diremos que alfa es un enunciado. Alfa es un enunciado. ¿Vale? Es súper importante esta definición. Si siguen con lógica 2, la van a estar tratando un montón. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante por muchas cosas, pero una de las cosas que pueden ver inmediatamente es que si una fórmula no tiene variables libres, como les había comentado, entonces cuando la quieren interpretar con la verdad de Tarski en alguna estructura,
no va a variar su valor de verdad respecto a las, a las, a las heces, ¿no? No importa el valor que le den a los términos, como todos están ligados, todos están acotados, entonces no importa, ¿no? La interpretación de los términos pues no va a cambiar si cambian de asignación. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Queda clara esa parte? Yo no entendí. Pensemos en una fórmula, ¿vale? Alfa es igual a una fórmula chica. P de 1 de X1, ¿vale? Y otra fórmula, una beta que va a ser para todo X1, P11 de X1, ¿va? Esta tiene una variable libre a la X1 y esta no tiene variables libres. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, en eso sí. Ok, entonces ahora piensen en que las vamos a interpretar en algún, en algún dominio, por ejemplo, en los naturales, ¿no? Supónganse que agarramos la estructura naturales y a este enunciado, ¿qué enunciado podría ser bueno? Tiene un antecesor, ¿va? Vamos a decir que P11, bueno, aquí nada más le voy a poner P. P de X se va a cumplir si solo si X tiene un antecesor, ¿vale? ¿Se entiende la estructura que estoy tomando? Y desde luego, bueno, pues la interpretación de la P de la P11 va a ser esta P, ¿vale? Va a ser esta relación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí. Ok, a esta estructura, la voy a pasar un poquito para acá. N y P. A esta estructura yo le voy a poner A, así gordita, grande, ¿no? Entonces, yo quiero ver si estas fórmulas son verdaderas o no en A. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué tengo que hacer para ver si estas fórmulas son verdaderas o no? Tengo que fijarme en una asignación, ¿no? Va a depender de la asignación. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, esta fórmula alfa. Si yo tomo una asignación que me manda a la X1 a, por ejemplo, 1, entonces cuando yo interprete esta fórmula va a ser verdadera. ¿Por qué? ¿Sí se entiende? Entonces, si la asignación es esta, le voy a poner S0 a esta asignación. Entonces, esta fórmula sí va a ser verdadera en esta estructura, la fórmula alfa, con la asignación S0, ¿no? ¿Vieron esta notación? Sí, la anotación sí. Entonces, esto sí pasa, ¿no? ¿Por qué sí pasa? O bueno, pasa. Pues es porque bajo PX el 1 sí tiene antecesor, ¿no? Exacto, bajo PX el 1 sí tiene antecesor, es el 0 y es natural. Entonces, con esta asignación, esta fórmula es verdadera, pero si yo le cambio la asignación, puede que cambie el valor de verdad de la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo a esta S1, que en vez de mandarme a X1 me la manda a 0, entonces, ¿qué va a pasar con esta otra fórmula? Bueno, con la misma fórmula, pero ahora evaluada con la asignación S1. Y es falso. Ya es falsa, ¿no? Así otra vez cruzamos para poner falso. Ya es falsa, ¿no? Entonces, y bueno, notemos que este no es un enunciado, nada más es un ejemplo, ¿no? No estamos demostrando nada. En cambio, a esta fórmula que no tiene variables libres, no importa qué asignación le den a las variables, porque no hay variables libres. Entonces, la asignación
no va a hacer que el valor de beta cambie. El valor de beta va a ser el mismo para cualquier asignación en la misma estructura. ¿Sí se entiende ahora? ¿Esta? La beta, no importa si la veo con la asignación 0 o si la veo con la asignación 1. Sea cual sea su valor de verdad, no va a cambiar si yo cambio la asignación. Y en general eso va a pasar con los enunciados, eso es algo que pueden notar. Como no tenemos variables libres, entonces la asignación no va a ser importante para ver quiénes son esas variables libres, ¿no? No hay variables libres. Entonces, no importa si yo cambio la asignación, el valor de verdad de esta siempre va a ser la misma. Ahora sí se entiende mejor. Pero eso es porque bajo la asignación a beta la pueden mandar a cualquier número o cómo. No, eso es porque beta no tiene variables libres. La asignación lo que hace es que las variables que están libres las manda a un elemento específico en nuestro dominio. En este caso, a un natural específico, ¿no? Y aquí, como no tengo variables libres, no pasa eso. Las variables estas, las variables que aparecen, están acotadas y esto se interpreta de manera distinta. Esto ustedes saben cómo se interpreta, ¿no? Esta fórmula va a ser verdadera si para todos los elementos del dominio pasa esto, ¿no? Si, es decir, si todos los naturales tienen un antecesor. Entonces ahí yo ya no tuve que interpretar variables. Ok, ahora sí ya entendí. ¿Sí? ¿Queda claro para todo el mundo? Ah, ya. Entonces en la de arriba tenía que ir prueba y error hasta que encontraba algo verdadero o falso. Y Ajá, en la de abajo, pues ya en general, como es una propiedad, ¿no? exacto, ajá. No es como prueba y error, porque no estamos buscando que sea verdadera o falsa. Lo que sí pasa es que cambia el valor de verdad dependiendo de la asignación, ¿no? Con esta asignación, pues vimos que es verdadera, pero con esta otra asignación vimos que es falsa. En cambio, una fórmula que no tiene variables libres va a tener el mismo valor de verdad, no importa la asignación que le demos. Muy bien. Entonces ahí está. Ah, vale, vale. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Hay un montón de cosas por las que los enunciados son importantes, pero esa es la que pueden ver inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso sí nos interesan los enunciados. Voy a borrar este ejemplo. Bueno, tal vez no debería de borrarlo. Ahí lo voy a dejar, aunque esté medio feo. A los naturales con esta interpretación, ¿va? Con la P. Ahí está. Entonces, vamos a regresar tantito a nuestro teorema de la deducción y quiero que vean ¿qué pasa si esta fórmula alfa es un enunciado? Entonces, pues la variable, no importa cuál sea, no va a aparecer libre en alfa, porque alfa no tiene variables libres. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta condición, esta, siempre se va a cumplir si alfa es un enunciado. El consecuente siempre es verdadero, ¿no? Entonces, no importa si el antecedente es verdadero o falso, todo esto es verdadero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Entonces vamos a tener un corolario que va a ser mucho más sencillo de recordar y es el que van a estar usando usualmente, ¿vale? Usualmente, porque sí pueden tener fórmulas que no sean enunciados, pero cumplan con el teorema de la deducción, ¿no? Pero en general siempre nos van a interesar los enunciados. Entonces, ahora sí, por primera vez en mi vida voy a poner un corolario. Corolario. Y es justo eso, que si a partir de gamma unión alfa yo puedo inferir a beta y alfa es un enunciado,
Entonces ya lo tengo, ¿no? A partir de gamma yo puedo inferir a la fórmula alfa implica beta. ¿Vale? Entonces ahí está. Este es el que tienen que recordar. Ahí está. ¿Hay alguna duda acerca de esto? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y Entonces, bueno, no importa si aplicamos generalización, ¿verdad? no importa. No Ok. importa porque aquí está. Si hubiera una fórmula que dependiera de alfa a la que aplicamos generalización, entonces inmediatamente sabemos que esa variable de la generalización no va a aparecer libre en alfa, en general porque alfa no tiene variables libres, ¿no? Porque es un enunciado. Vale. Perfecto. Entonces ahora ya con esto en mente vamos a recordar un par de las inferencias que hicimos, nada más para ver si les aplica el teorema de la deducción o no, ¿no? Y uno de los que vimos fue que podíamos cambiar cuantificadores para todo, ¿no? Si yo tengo que para todo x, para todo x1, para todo x2 alfa, a partir de esta yo puedo inferir para todo x2, para todo x1 alfa. ¿Sí se acuerdan de esta? Sí. Ok. Entonces, eh, a esta le puedo aplicar el teorema de la deducción. Es decir, yo mediante el teorema de la deducción puedo asegurar que esta fórmula es un teorema. Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué dicen, chicos? ¿No tendríamos que conocer alfa? Más o menos. ¿Qué es lo que tenemos que saber de alfa? Ay, permítanme un segundo. Ya regresé. Y sí, ¿qué es lo que tendríamos que saber de alfa para ver si aplica el teorema de la deducción o no? Que si hay alguna fórmula de la inferencia de beta que dependa de alfa. Ajá. Bueno, sí, en estricto sentido tendríamos que recordar la inferencia, ¿no? Y no sé dónde está. Pero lo que hicimos fue como quitar primero las, las cuantificaciones con axioma 4, ¿no? Y luego se las pusimos al revés. ¿Sí más o menos recuerdan eso? Voy a traer de regreso, voy a recordar la inferencia de esto, ¿va? Entonces, en el paso 1 teníamos para todo x1, para todo x2, alfa. Esto pues lo tenemos por hipótesis, ¿no? ¿Qué seguía en el paso 2? En el paso 2 pues vamos a meter una instancia que nos convenga del axioma 4, ¿no? Esa instancia fue para todo x1, para todo x2, alfa, implica para todo x2, alfa, ¿vale? Esta es una instancia del axioma 4 donde el término se queda exactamente igual, ¿no? ¿Cuál es el término que estoy sustituyendo? X2. X1, ¿no?
Aquí estoy cambiando todas las X1 por términos, bueno, por X1 y así me va a quedar igual. Pero de entrada yo sé que aquí no aparece libre X1, porque si no, no lo hubiera escrito así, ¿no? Mi notación para eso es esta. De hecho, esta notación, bueno, esto lo que está diciendo, pues es que alfa no tiene variables libres. Y bueno, ya si alfa no tiene variables libres, ya les está dando una pista muy fuerte acá arriba, ¿no? Pero recordemos la inferencia, no importa. Y bueno, 3. Con modus ponens, lo que tenemos es para todo x2, alfa, ¿no? Esto fue un modus ponens de 1 y de 2. Aquí en el 4 tenemos otra vez una instancia adecuada del axioma 4, que es para todo x2 alfa implica alfa. Esta es una instancia del axioma 4 donde este término ahora sí lo estoy tomando como x2, pero de todos modos no importa. ¿Por qué? Porque x2 no aparece libre en alfa, sino tendría que escribirlo así, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahora sí, otra vez 5. Modus ponens, tenemos alfa de 3 y de 4. ¿Vale? Y ahora sí, ya hacemos las dos generalizaciones en orden contrario, ¿no? En el 6 vamos a aplicarle generalización a esta y vamos a aplicar primero la generalización con x1. Esta fue una generalización a 5, donde mi variable es x1. ¿Vale? Y acá tenemos para todo x2, para todo x1, alfa, y fue una generalización a 6 con la variable x2. ¿Ah? ¿Sí estamos todos de acuerdo en esta inferencia? Ya lo habíamos hecho. Sí, sí está bien. Entonces, yo quiero ver si aplica el teorema de la deducción, ¿no? Y que es bueno, los pasos en los que me tengo que fijar, como bien dice Aldo, no sé si fue el dedo o fue Aldo, disculpen, pero es en la generalización, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver en la generalización? Cuando a una fórmula se le aplica generalización, la variable no puede aparecer, bueno, y si esta fórmula depende de alfa, esta fórmula sí depende de alfa, porque la estamos obteniendo de esta, ¿no? Y alfa, desde luego que depende de alfa. Entonces esta fórmula sí depende de alfa, pero x1 no aparece libre en alfa. Es justo lo que utilizamos por acá arriba, ¿no? Y de la misma manera, aquí nos tendríamos que fijar en x2 y ver que x2 no aparezca libre en alfa, pero x2 no aparece libre en alfa porque alfa no tiene variables libres. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí sí aplica el teorema de la deducción. Y de hecho aplica todavía un poco de manera más fácil porque este es un enunciado. No tiene variables libres. Si tuviera variables libres, esas variables que aparecen libres como esta y esta, si están acotadas, tendrían que aparecer aquí. Pero yo con la pura notación estoy diciendo que alfa no tiene variables libres. Entonces, este es un enunciado. Y con nuestro corolario sabemos que sí aplica el teorema de la deducción. Entonces, lo que tenemos es que este sí es un teorema. ¿Sí está bien? Creo que sí. Entonces, el hecho de que alfa no tenga variables libres es por el axioma 4, ¿no? Es por la notación. Recuerden que nuestra notación, lo voy a recordar por acá, nos obligaba a poner las variables libres, ¿no? Nosotros hacíamos esto. Nosotros nada más lo vimos para una variable libre, pero en general pueden tener esto. Y esto lo que quiere decir es que las variables libres de esta fórmula son algunas de estas. Ni siquiera todas. En general puede ser que no. O sea,
que hay variables aquí que no necesariamente aparezcan libres. Esto lo que quiere decir es que estas variables pueden aparecer libres en esta fórmula. Y más en especial, si hay una variable libre que aparece en alfa, esa variable tiene que ser una de estas. Esta es la notación un poco extendida que nosotros no vimos, pero es esa. Y en general, cuando yo esté escribiendo una fórmula así, me estoy refiriendo a una fórmula que no tiene variables libres. ¿Va? Me surgió duda. Entonces necesitamos tener la deducción para poder usar el teorema. Depende, ¿no? Si esta fórmula, a la que quieren aventar del otro lado, es un enunciado, pues no necesitan la deducción, ¿no? Porque pues simplemente como ya saben que es un enunciado, pues se cumple el antecedente y ya. Lo pueden mover para acá sin ningún problema, ¿no? Pero si aquí no tienen un enunciado, si tienen una fórmula que tenga variables libres, entonces sí van a necesitar la inferencia para ver si le aplicaron generalización y para ver si esa variable en la que cuantificaron no aparezca libre en alfa, ¿no? En la fórmula que quieren aventar, porque si aparece libre, entonces no va a aplicar el teorema de la deducción. Por eso les decía, como no siempre van a tener disponible la inferencia de la fórmula que quieren aplicarle el teorema de la deducción, casi siempre esas fórmulas que van a querer aplicar van a ser enunciados. Entonces solo necesitan recordar que si es enunciado, sí se puede, ¿no? Eso es en la práctica, ¿no? Ok, muy bien. Y alguien dice algo más. El regreso del teorema se cumple. Esa es una pregunta muy buena. ¿Qué dice? ¿El regreso del teorema se cumple? Podemos aventar del otro lado, justo, exacto, ¿no? O sea, si yo tengo que de gamma yo puedo inferir que alfa implica beta, ¿será que entonces sí pueda hacer que de gamma unión alfa tenga beta? Y de hecho, ustedes sí conocen la respuesta a esta pregunta. Tal vez no sepan por qué, pero sí la conocen porque es lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Porque eso es lo que nos fue útil en el tema pasado, creo. De hecho, sí, esto sí se vale, ¿no? Pero bueno, yo les puedo decir una cosa, esto sí se vale. Y aquí ya no hay problema con alfa, ¿no? Pero hay que ver por qué. Esta es una buena, es un buen ejercicio para la tarea, de hecho. Que vean por qué y que vean si necesitan más hipótesis, ¿no? Pero sí, en general, bueno, aquí nos ayuda bastante la monotonidad, ¿no? La monotonidad no le importa qué tipos de fórmulas sean, eso lo vimos para cualquier sistema formal, ¿no? Entonces, pues sí, ahí va a ayudar un poquito, pero bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Entonces, ahí está, chicos. Ah, bueno, una inferencia más. Esta fue una de las inferencias que vimos. Otra de las inferencias que vimos fue que, sí, que si nosotros teníamos, bueno, yo lo utilicé muy específicamente con P11, ¿no? Pero este P puede ser la que sea que nada más tenga un argumento. A partir de esto, nosotros podíamos inferir, ¿qué podíamos inferir? Que no es cierto, sí, no es cierto que para todo X1 no es cierto P11 de X1. Y aquí ya tenemos algo que no es un enunciado. Este no es un enunciado. Entonces, de este sí necesitamos ver la inferencia, ¿no? No podemos decir tan fácil, sí, aviéntalo y ya. No, no se puede, ¿no? Que no es un enunciado. Entonces, ¿cómo hacíamos este? Déjenme recordar. Sí. A ver. Déjenlo buscar.
Ajá, sí. Lo que hacíamos era tomar dobles negaciones, ¿no? Para esto utilizamos que cualquier instancia de una tautología es un teorema, ¿no? Entonces empezamos tomando esta, ¿no? P1 de X1 como una hipótesis. Luego dijimos, esta otra, P11 de X1 implica que no es cierto, que no es cierto que P11 de X1, esto es un teorema porque es una instancia de una tautología, ¿no? Y ya sabemos que los teoremas los podemos introducir sin problemas. Tautología. Y entonces 3, tenemos que no es cierto, que no es cierto, que P de 1, X1, ¿no? Esto fue un modus ponens de 1 y de 2, ¿vale? Y luego lo que hicimos fue introducir un axioma 4. Sí. Axioma 4, dijimos para todo X1, sí, para todo X1, si P1, 1 o no P, así sí, claro, no P de 1, 1, X1, implica que P1, 1 de X1, ¿no? Ay, no. Esta es una instancia del axioma 4. Si estamos de acuerdo, donde la T aquí que yo estoy utilizando es la misma X1, ¿no? Que aquí sí aparece libre, pero no importa porque este término es libre para esta fórmula, ¿no? No está aquí en esta fórmula, no está en el alcance de un cuantificador, porque pues ya no hay más cuantificadores, ¿no? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar una instancia de otra tautología de este mismo estilo, pero ahora para esta fórmula. Es decir, que yo tengo que para todo X1 no es cierto que P de 1, 1. X1 implica que no es cierto que P de 1, 1. X1. Este es mi antecedente. Y bueno, esto implica que no es cierto, que no es cierto. P de 1, 1. X1 implica que no es cierto que para todo X1 no es cierto que P de 1, 1, X1, ¿no? Ya se ve, aquí está. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y ya nada más vamos a aplicar puros modus ponens. Y paso 6. Esta es la 4. Este antecedente es la 4. Entonces, con modus ponens lo que vamos a tener es que no es cierto, que no es cierto, que P de 1, 1, X1 implica que no es cierto que para todo X1 no es cierto que P de 1, 1, X1. Esto fue un modus ponens de 4 y de 5. Y ahora otro modus ponens. En el 7 vamos a tener la fórmula que queremos. Que para todo X1 no es cierto que P de 1, 1, X1. Y esto fue un modus ponens de 3 y de 6. Ahí está. Entonces aquí también necesitamos la inferencia porque pues no tenemos un enunciado. Y ahora sí, ya con esta inferencia aquí puesta, me pueden decir, ¿podemos aplicar el teorema de la deducción o no? Veamos, esto fue una hipótesis, un teorema, modus ponens, un axioma 4. A este ya no le puse, pero también es una instancia de una tautología. Un modus ponens y otro modus ponens. Y entonces, ¿qué dice? ¿Podemos aplicar la hipótesis de la deducción o no? Yo digo que no, porque en ninguna fórmula de la inferencia le aplicamos generalización. Entonces, si no aplicamos generalización, más bien sí se podría, ¿no?
aquí, porque en una inferencia a una fórmula que depende de alfa, si se aplica la generalización, entonces la variable cuantificada no puede aparecer libre en alfa. Pero aquí no estamos aplicando generalización. Eso quiere decir que el antecedente de esta implicación, es decir, es falso, porque no estamos aplicando generalizaciones. Entonces, toda esta implicación es verdadera. Eso quiere decir que mi antecedente, o sea, todo esto, es verdadero. Entonces, sí podemos aplicar el teorema de la deducción. ¿Sí? ¿Sí se ve, Arcelia? Sí, ya lo vi, gracias. Sí, ok. Entonces, sí le podemos aplicar el teorema de la deducción. Eso quiere decir que ya tenemos otro teorema, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de la deducción, nos vamos a tener que P11 de X1 implica que no es cierto que para todo X1 no es cierto que P11 X1, ¿no? Este sí es un teorema de CPO. Y de hecho ustedes conocen mucho mejor esta fórmula como existe X1 tal que P11 X1. Tiene sentido, ¿no? Si lo interpretan con la verdad de Tarski, pues si este es verdadero, eso quiere decir que hay una asignación, ¿no? Que hace verdadera esta fórmula. Entonces, ese testigo de que existe, el que les pide la asignación, pues es ese, ¿no? Si hay un X1, es el que hace verdadera esta fórmula. ¿Sí? Más o menos se ve. Una pregunta, Ujú. ¿podríamos decir que este teorema de la deducción que tenemos en este sistema, más bien en esta teoría, es una extensión del otro, ¿no? Y como no aplican, o bueno, más bien como ya tenemos una nueva regla de inferencia, si no aplicamos esta nueva regla de inferencia, tendríamos como que el anterior metateorema, ¿no? Y por eso Exacto. automáticamente Sí, tendríamos ok. sí, exacto, ¿no? De hecho, cuando hicimos la prueba lo pudieron ver bastante bien, porque cuando aplicábamos modus ponens no había ningún problema. Simplemente se cumplían los antecedentes y directitos pasábamos, nada más con ayuda de un axioma 2, ¿no? El problema fue cuando aplicamos generalización. Sí, justo así. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, esto ya es todo lo que nos faltaba ver, lo que quería ver de este cachito de la deducción. Y bueno, pues hasta aquí ya vamos a terminar con el contenido del curso. Este, la verdad, pues es que sí vimos bastantito y van a tener muchas herramientas si quieren seguir con Lógica 2. Espero que con todo esto que ya vimos, Lógica 2 no sea tan pesada, porque suele ser una materia un poco pesada al inicio, ¿no? La notación se vuelve muy pesada y los conceptos se vuelven mucho más abstractos. Pero como ya vimos varios de ellos, espero que los puedan digerir si es que deciden tomar Lógica 2, ¿no? Entonces aquí ya voy a dejar de grabar.